En esta cuarta edición, referente a los santos mártires de la persecución religiosa en México de principios del siglo XX, dirigida por el general Plutarco Elías Calles y que dio origen a la Guerra de los Cristeros bajo el lema de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe por la defensa de la fe católica, continuaremos con San Julio Álvarez Mendoza, David Uribe Velasco, Miguel de la Mora y Margarito Flores García. San Julio Álvarez Mendoza nació en Guadalajara, México, el 20 de diciembre del año 1866. Fueron sus padres Anastasio Álvarez y Dolores Mendoza. Ayudado por los patrones de sus padres, pudo ingresar en el Colegio Superior y luego en el Seminario de Guadalajara en el año de 1980. De acuerdo con los informes rectorales del seminario, se le revela dato de inteligencia, constante en el estudio y piadoso. Su amor a la Santísima Virgen María lo llevó a inscribirse en la Congregación Mariana. Fue ordenado sacerdote el 2 de diciembre del año 1994. Inmediatamente fue nombrado capellán de Mechoacanejo, de la parroquia de Teocaltiche, donde permaneció hasta el 1921. Se distinguió por ser un hombre de oración, asiduo al rezo del breviario, devoto y atento en la celebración de la Santa Misa y las prácticas piadosas de la Iglesia. Atendía a todos los ranchos por lejanos y difíciles que fueran, y sin importar la hora y las condiciones del tiempo. Celebraba con profundo amor a Dios la Santa Misa, solemnizaba los misterios del Señor, fiesta del Corpus Christi, la Natividad, la Última Cena, y cuidaba con mucha delicadeza el templo, lo mantenía con decoro y limpieza. El padre Álvarez era un hombre cariñoso, amable, bondadoso, caritativo, comunicativo y sencillo. Cuando debía reprender alguna falta de sus feligreses, lo hacía con prontitud y firmeza, pero siempre de la mejor manera, evitando herir a las personas y hasta disculpándose al final. Ya desde el 1915 había comenzado la persecución religiosa en México, persecución legalizada en la Constitución de 1917, cuya paulatina aplicación llevaría al desenlace violento de 1926. Tal situación obligó al episcopado a decretar la suspensión del culto público en todas las iglesias del país, ya que era imposible seguirlo ejerciendo en condiciones tan hostiles creadas por el gobierno contra la iglesia. El arzobispo de Guadalajara dejó a los sacerdotes en libertad para concentrarse en la ciudad o permanecer en sus parroquias. El padre Álvarez, siguiendo el ejemplo del arzobispo, prefirió quedarse en la suya. Celebraba y administraba los sacramentos ocultamente en los ranchos. Fue aprehendido cuando se dirigía al rancho El Salitre el 26 de marzo de 1927. Le acompañaban un muchacho y el sacristán. De camino toparon a los soldados federales. El padre se distanció de sus acompañantes para disimular. No estaban lejos cuando uno de los soldados se acercó y le besó la mano. Al darse cuenta de su error,
trató de justificarse diciendo que era su padrino. En eso pasó un señor y le preguntaron quién era ese hombre. Él respondió: es el señor cura de Michoacanejo. El jefe de los soldados le preguntó al padre si era sacerdote, y él no lo negó. Lo arrestaron de inmediato junto a sus acompañantes. Allí comenzó su calvario. Primero lo llevaron a Villa Hidalgo, luego a Aguascalientes y posteriormente a León, donde el general decidió enviarlos a San Julián, Jalisco. Los condujeron atados, privándolos de alimento. Al padre en especial, la tropa lo insultaba con odio. No le permitían que se sentara, o estaba de pie o de rodillas. Llegaron a San Julián, llevando al padre Julio caminando, atado a la silla de su caballo. El 30 de marzo de 1927 fue conducido al lugar de la ejecución. Serían las 5:15 de la mañana. El padre preguntó: ¿me van a matar? Esa es la orden que tengo, respondió el militar. Voy a morir inocente, dijo, pero no he hecho ningún mal. Mi delito es ser ministro de Dios. Yo les perdono a ustedes. Solo les ruego que no maten a los muchachos porque son inocentes. Nada deben. Cruzó entonces los brazos y los soldados recibieron la orden de fusilamiento. Su cuerpo quedó tirado en el basurero cercano a la iglesia parroquial. Cuando la gente del pueblo se enteró que habían matado a un sacerdote, acudió con piedad a velarlo en la casa del sacristán José Carpio. En el sitio donde fue aprehendido, en Michoacanejo, se erigió un monumento a la Santa Cruz y otro en San Julián, donde fue martirizado. Ambos lugares son visitados por numerosos fieles que mantienen vivo el recuerdo de su vida ejemplar y muerte edificante. Fue beatificado el 22 de noviembre del año 1992 por el Papa San Juan Pablo II y canonizado por él mismo el 21 de mayo del 2000. Su fiesta central es el 25 de mayo. San David Uribe Velasco nació en Buenaventura de Cuéllar, Guerrero, el 29 de diciembre del año 1888. Muy joven todavía, hacia el 1902, se matriculó en el Seminario Conciliar de Chilapa, al cual pertenecía la parroquia que lo vio nacer. Fue ordenado presbítero el día 2 de marzo de 1913, en medio de la Revolución Mexicana de 1910-1917, y de inmediato fue enviado a misionar al estado de Tabasco, que tenía relajadas costumbres, vicios e impiedad. Poco después fue nombrado párroco del pueblo en el propio estado de Guerrero. La revolución le impidió desarrollar su ministerio en ese lugar. De nuevo en Chilapa, durante 5 meses, prestó servicios en la catedral y en el seminario hasta que en el 1917 fue nombrado párroco de su pueblo natal, conquistando en poco tiempo el cariño de su feligresía. En el 1922 pasó a Iguala, ahí mismo en Guerrero. A fines de 1926 regresó a Buenavista, su pueblo natal, pero también las circunstancias le fueron adversas, decidiéndose
partir a la Ciudad de México. En febrero de 1927, ansioso de regresar a su parroquia, escribió: si la situación se prolonga, me iré. Poco importa que mi sangre corra por las calles de la histórica ciudad de Iturbide, Iguala. Al día siguiente consignó: si fui ungido por el óleo santo que me hizo ministro del Altísimo, ¿por qué no ser ungido con mi sangre en defensa de las almas redimidas con la sangre de Cristo? Este es mi único deseo, este es mi anhelo. El 7 de abril de 1927 dispuso su regreso a Iguala. En el ferrocarril, un militar lo invitó a pasar al carro del general Adrián Castrejón, quien apenas lo tuvo junto a sí, le propuso adherirse a la iglesia cismática que recientemente había fundado el general Calles y nombrado patriarca de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana a un sacerdote oaxaqueño de nombre José Joaquín Pérez, conocido como el Patriarca Pérez, a cambio de apoyo y libertad. Pero el padre David rechazó las ofertas una tras otra, hasta que, muy molesto, el militar decretó su aprehensión, que en ese momento significa, sin juicio, pena de muerte por ser enemigo de la patria. La noche del lunes 11 de abril de 1927, incomunicado y arrejado, escuchó la sentencia de muerte. Se le permitió escribir una despedida. Declaro ante Dios que soy inocente de los delitos que se me acusa. Estoy en las manos de Dios y de la Santísima Virgen de Guadalupe. Perdono a todos mis enemigos y pido a Dios perdón a quien yo haya ofendido. A las 3 de la madrugada del día siguiente, una escolta lo trasladó al kilómetro 168 de la carretera de Iguala a México. Al pisar tierra, se arrodilló para orar. Al incorporarse, dirigió a sus verdugos estas palabras: hermanos, hínquense que les voy a dar la bendición. De corazón los perdono y solo les suplico que pidan a Dios por mi alma. Yo, en cambio, no los olvidaré delante de Él. Dicho lo anterior, distribuyó entre ellos sus pertenencias. Uno de la escolta le disparó a la cabeza, quitándole al instante la vida. Sus restos descansan en la parroquia de su pueblo natal, Buenavista de Cuéllar. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000. Su fiesta central se celebra el 25 de mayo. San Miguel de la Mora de la Mora. Nació en Tecalitlán, Jalisco, diócesis de Colima, el 19 de junio de 1878, en el seno de una familia campesina, numerosa y profundamente cristiana. Como su padre murió, su hermano Regino lo llevó a vivir con él a Colima. Enterado de los deseos de Miguel de ser sacerdote, lo inscribió en el seminario. Fue ordenado sacerdote en el 1906 en la ciudad de Colima. El padre Miguel desarrolló su ministerio sacerdotal en Tomatlán, en la Catedral de Colima, en la hacienda de San Antonio, como párroco de Zapotitlán, donde ejerció su ministerio con dedicación,
atento a las necesidades espirituales de sus fieles, dedicado especialmente a la catequesis. En mayo de 1918 regresó nuevamente a la Catedral de Colima. Su trabajo en catedral no le impedía visitar a los enfermos. Fue director diocesano de la propagación de la fe a favor de las misiones y director espiritual del Colegio de las Niñas de la Paz. Al padre Miguel de la Mora, así como al señor obispo y todos los sacerdotes de la región, les tocó vivir una época de cruel represión y persecución de parte de las autoridades gubernamentales. El padre Miguel se escondió para seguir ejerciendo su ministerio en la clandestinidad. Se negó a salir de la ciudad hacia su pueblo natal, donde hubiese encontrado refugio seguro. Un día fue reconocido por su vecino de casa, el general Flores, que lo detuvo. Le ordenó que abriera el culto en la catedral adhiriéndose a una iglesia cismática promovida por el gobierno, pero el sacerdote se mantenía siempre fiel a su obispo y al papa. El general Flores, con otros militares, lo hacía atraer a su presencia y se mofaba de él y de otros sacerdotes que habían apresado, el padre Carrillo. Ante tanta presión, el padre Miguel decidió escapar. Salió de Colima en la madrugada el 7 de agosto de 1927, en compañía de un hermano suyo y del padre Sandoval. Iría al Rincón del Tigre en un auto de un amigo. El vehículo se quedó en la estancia, donde los esperaban unos mozos con caballos, en los que continuaron su viaje hasta llegar a Cardona, donde trataron de tomar el desayuno. En Cardona alguien le reconoció como sacerdote, y esto bastó para que un agrarista lo detuviese, y así presos los llevaron a Colima para entregarlos a los federales. Los agraristas no supieron que su acompañante, el padre Sandoval, era sacerdote también. Por esa razón se desentendieron de él y pudo huir. Tampoco detuvieron a los mozos, pero sí a su hermano Regino. El padre tuvo que viajar a pie desde Carmona en medio de los agraristas, quienes ocuparon los caballos de los sacerdotes. Llegó muy cansado a la ciudad. Era casi mediodía. Los agraristas los llevaron al cuartel. Ahí el general Flores, en tono de burla, le dijo: ¿qué está haciendo aquí el padrecito? A lo que él respondió: pues aquí me tienen. Repuso el general: pues ahora se lo van a llevar de inmediato, y ordenó el fusilamiento de los dos hermanos. Los soldados le ordenaron que caminara hacia la caballeriza del cuartel. Entonces el padre sacó su rosario y se puso a rezar. Le ordenaron que se recargara a la pared y acto seguido le dispararon. El capitán de la escolta dio el tiro de gracia. El hermano del padre se defendió alegando que él no tenía ningún delito y que no era sacerdote. Lo tuvieron preso por unos días. Solo después que pagó una multa lo dejaron libre. El general Flores se presentó a la casa de la hermana del mártir y le dijo: acabo de fusilar a su hermano, mande a recoger su cuerpo. Y sin más, entró en la habitación del mártir para saquearla. Enseguida corrió la noticia y la gente corrió a recoger el cuerpo para velarlo. El general y sus soldados no les dejaron. En un carro fúnebre fue llevado al panteón
en donde parece que algunos familiares pudieron obtener el cuerpo y sepultarlo deprisa, aquel 7 de agosto del año 1927. Quedaba escrito en la historia de los mártires el nombre de aquel sencillo, humilde, caritativo, servicial y fiel sacerdote, Miguel de la Mora de la Mora. En el 1942 fue exhumado y enterrado en la cripta de los mártires de la Catedral de Colima. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado por el mismo Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Su fiesta se celebra el 25 de mayo. San Margarito Flores García. Nació en Taxco de Alarcón, Guerrero, México, en el seno de una familia pobre y campesina. A los 13 años tuvo una grave enfermedad de viruelas negras. Curado, ayudó a su padre en el campo hasta que cogió una pulmonía, trabajando luego en una empresa comercial hasta que volvió otra vez a caer gravemente enfermo. En el 1914 ingresó en el seminario de Chilapa y se ayudó económicamente a sus estudios, siendo el peluquero de los seminaristas. Fue ordenado sacerdote en el 1924. Primero se quedó como profesor del seminario para pasar luego como vicario cooperador de Chipalcingo, donde fomentó la frecuencia de los sacramentos y fundó un colegio católico que estimó mucho. Por causa de la persecución, fue trasladado a Tecapulco. Mientras realizaba una visita al párroco de Cocatelango, llegaron los soldados y tuvieron que refugiarse en las montañas. Luego, cada sacerdote se fue a su casa familiar, pero la de Margarito no quiso recibirlo por miedo. Finalmente, fue acogido por un familiar y más tarde marchó a México, la capital, donde en cuanto pudo ejerció su ministerio. Descubierto, fue encarcelado y aquí pudo ejercer su misión consolando y confesando a numerosos condenados a muerte. Fue dejado libre y regresó a Chilapa hasta que fue destinado como párroco a Atenango. Estaba fuera de la diócesis cuando supo la muerte del padre San David Uribe y exclamó: «Me hierve el alma, yo también voy a dar la vida por Cristo. Voy a pedir permiso al superior y también voy a emprender el vuelo del martirio». Fue nombrado párroco en funciones y antes de llegar a su iglesia fue reconocido y se le envió a Tulimán. Se le concedió elegir el sitio de su muerte y él eligió la pared de la iglesia. Llegado ante ella, pidió un momento para rezar. Uno de los soldados que iba a fusilarlo se acercó y le pidió perdón. El mártir lo perdonó y lo bendijo. Luego fue fusilado el 12 de noviembre de 1927. Durante 3 días su cuerpo estuvo tirado en el suelo. Finalmente, sus restos reposan en la ermita del Señor de Ojeda de su pueblo. Junto a otros mártires fue canonizado por Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Su fiesta central se celebra el 25 de mayo. Vida de santos latinoamericanos, producido por el equipo de Evangelizando con María, voz Rafael Martínez, compartiendo la fe con todos ustedes. Si te gusta, no olvides darle like. Además, recuerda
compartirlo. Algo más, suscríbete para que recibas vida de santos. Es muy importante. Que Dios, por medio de la Santísima Virgen, les bendiga a todos. Muchas gracias.